La FAO, fundada en 1945 con el mandato de erradicar el hambre en el mundo. Desde luego, los especialistas de la FAO, que son técnicos independientes y que tienen la capacidad de comparar lo que pasa en una región del mundo con otra, están preocupados por las consecuencias de la inflación internacional, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha tenido repercusiones sobre el costo de los alimentos en todas partes del mundo y que nos golpea fuertemente aquí en el Perú. Señora Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, muy buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, Fernando, Carlos, Mabel, muchas gracias por este espacio que nos dan. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que constatan ustedes que está sucediendo en el Perú respecto de la capacidad que tienen las personas de menos recursos a poder nutrirse y nutrir a sus familias de una manera adecuada. A ver, igual este problema hay que pensarlo un poco en la línea de tiempo, porque la situación de pobreza y de la mano de inseguridad alimentaria se viene agravando en el Perú desde 2014, pero por supuesto con la pandemia tenemos un impacto, un shock socioeconómico brutal. En el 2020 el 30% de la población peruana estaba en situación de pobreza, o sea, un retroceso casi de 10%. Respecto de 2019 y el 5% de la población en pobreza extrema. Y obviamente con esto vino un panorama de inseguridad alimentaria muy fuerte, según la información de la FAO para el 2021. En el 2020, 15 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada y aguda en el Perú. O sea, más o menos 7 de cada 10 distritos registran problemas de inseguridad alimentaria en el país. Entonces, veníamos en esta dinámica, venían subiendo los precios de los insumos agrícolas por las disrupciones en las cadenas de suministro internacionales y se revienta el conflicto ruso-ucraniano y obviamente eso va a seguir y está ya profundizando la situación que veníamos. Perú, que afortunadamente no es un importador neto de alimentos como si son otros países en el mundo, algunos en América Latina y el Caribe, no está en el grupo de países más vulnerables como pueden estar varios países como por ejemplo El Salvador, Haití y algunos países insulares del Caribe, pero el 70% de los alimentos que se comercializan en los mercados de abasto aquí en el Perú provienen de la producción nacional, básicamente de la agricultura familiar, y estos agricultores y ganaderos de pequeña escala vienen siendo profundamente afectados por el alza de insumos productivos, ¿no? Fertilizantes, agroquímicos, y yo creo que el Perú puede estar expuesto a problemas muy severos de cara a la siguiente campaña agrícola, ¿no? Casi el 90% de los fertilizantes que se consumen en el Perú son de origen importado, vienen en una significativa proporción de Rusia, y claro, con estos precios, la FAO calcula que los precios de fertilizante a nivel internacional acumuló un crecimiento de 164%, y en acumulado, y este año seguirá subiendo, ¿no? Obviamente tenemos estos impactos grandísimos de los productos importados, el trigo, el maíz amarillo, la soya, los aceites que se emplean para avicultura, para la panificación y en general en elaboración de alimentos procesados. Entonces, en este contexto vamos a tener productores y criadores de animales que muy seguramente van a seguir profundizando su proceso de empobrecimiento, y por otro lado tenemos al consumidor final cada vez con menos acceso a una dieta saludable y nutritiva. Hay que recordar que en el Perú una dieta saludable cuesta casi 6 veces más que una dieta no saludable, y esta situación se va a profundizar. Señor Escobar, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Lo que usted describe es realmente preocupante, más aún si nos ponemos a pensar en los niños y en los niveles de desnutrición y anemia. Hasta hace algunos años,
los índices de desnutrición iban bajando y eran parte también del discurso político, es decir, eran parte de la agenda de los diferentes gobernantes. Pero es cierto que desde que estamos de crisis en crisis política, esto se ha dejado de lado. ¿Cómo encuentra usted la situación de nuestros niños al respecto? La situación es muy delicada porque obviamente los impactos más fuertes de estos shocks socioeconómicos recaen en una enorme proporción en niños y niñas y en las mujeres, por supuesto. Obviamente, claro, están también los impactos que están en las comunidades indígenas, etcétera, pero la situación de niños y niñas es muy compleja, además que es muy importante tener en cuenta de nuevo el proceso del que venimos, ¿no? El COVID, por ejemplo, yo creo que generó una disrupción muy grande en la situación alimentaria de niños y niñas, ¿no? La desescolarización presencial ha tenido un impacto, yo creo que muy fuerte sobre la alimentación, y yo creo que ese es un tema que todavía está por ver. Yo creo que igual desde el Programa Nacional de Alimentación Escolar se hizo un esfuerzo muy grande porque no se interrumpiera, digamos, el flujo de estas raciones alimentarias que en muchos casos corresponden a la única ingesta alimentaria saludable que tienen millones de niños y niñas en el país. Entonces, si uno viene en esta situación, habrá que ver cómo han cerrado los últimos datos de anemia, de desnutrición crónica infantil, que como has dicho, Mabel, eran digamos, indicadores que venían cayendo y nuevamente están al frente de la problemática del país, ¿no? Mariana, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a ver en este 2022 cómo la situación se podría seguir agravando. Muy bien. Mariana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En estos momentos, ante los esfuerzos de los gobiernos, ¿cuál es el respaldo que brinda la FAO justamente al Perú en la consecución de estos objetivos? Hablo no solamente desde el punto de vista económico, sino también técnico. Le pido que la respuesta nos la brinde tras escuchar a nuestros anunciantes, por favor. Sesión de noticias, 8:19 de la mañana. Estamos conversando con Mariana Escobar, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en nuestro país. Le había preguntado a Mariana sobre cuál es el nivel de asistencia en estos momentos que brinda la FAO en el Perú. Siempre ha sido una asistencia importante, ya sea desde el punto de vista económico o técnico, tomando en cuenta que los gobiernos desarrollan programas sociales de acercamiento a la población y obviamente de mejora de la alimentación. Uno de ellos es el programa Hambre Cero, por ejemplo. Sí, efectivamente, bueno, esta estrategia que se creó como una estrategia temporal de Hambre Cero la venimos apoyando desde el momento en que se planteó. Si bien fue pensada como una estrategia de emergencia, los elementos constitutivos de esta estrategia son fundamentales y hay que mantenerlos en el tiempo. Es una recomendación de la FAO para el país, porque si bien si es cierto que el COVID va pasando de pandemia a endemia, y supongamos que este conflicto en la región del Mar Negro se resuelva rápidamente, ojalá, igual vamos a seguir los efectos de todo lo que ha pasado y lo que está pasando este año se van a prolongar en el mediano plazo. Luego tiene que haber unos mecanismos muy fuertes para garantizar acceso a alimentación saludable digamos, por los canales de los programas de la protección social, como el programa Jaliwarma, por ejemplo. Garantizar que haya acceso económico en la compra de alimentos saludables, acortando la distancia de los mercados. En el Perú los circuitos de mercado son muy, muy largos. Creo que ha sido muy importante el reconocimiento de las ollas como una organización o institución social, con la aprobación reciente en el Congreso. Hay que hacer un fortalecimiento muy fuerte de ollas y de comedores. Y aquí el trabajo a nivel territorial es muy importante. O sea, no solamente es la asistencia que se le pueda dar al gobierno nacional, sino la asistencia que se pueda dar para fortalecer la capacidad de la gestión en las regiones, en los distritos, porque ahí es donde hay que hacer un desempeño muy eficiente de estos instrumentos de la política pública. Y en ese panorama, Mariana, obviamente,
complicado en esta coyuntura. ¿Cómo evalúa la FAO los esfuerzos que hace el gobierno peruano para, por ejemplo, desarrollar todo el sistema de transformación alimentario a nivel del país? Bueno, el gobierno ha planteado en su política nacional unos ejes, digamos, importantes de trabajo, desde la segunda reforma agraria, desde la revisión de toda la política de protección social, etcétera. Y obviamente pues están tomando unas medidas de choque que esperamos tengan un impacto en el corto plazo importante, sobre todo para el consumidor final, digamos, todo está la exoneración del IGB, la decisión que se ha tomado frente a la eliminación del impuesto selectivo al consumo. ¿Le parece buenas medidas? Mire, yo creo que las medidas, digamos, en general son medidas, digamos, importantes en el sentido de que pueden tener un impacto inmediato sobre el consumidor final, pero son medidas que van a requerir de mucha vigilancia y de mucho seguimiento, porque en un país como el Perú, que es un país altamente informal, si bien estos productos importados, ¿no?, tipo trigo, el maíz, etcétera, entran, digamos, por los canales formales, ¿no?, pasan, digamos, por todos los filtros institucionales de la importación, se graban unos impuestos, etcétera, pero, digamos, la cadena de suministro ya en el Perú internamente, y esto ocurre en casi todos los países de América Latina, pues son altamente informales, ¿no? Y ahí es donde también, además de todos estos factores internacionales del COVID que inflan los precios de los alimentos, en las cadenas de suministros también hay un aporte, digamos, al precio inflado de los alimentos, y lo importante es garantizar que, por ejemplo, esta exoneración del IGB efectivamente tenga el efecto esperado en quien más lo necesita, que es el consumidor final, porque obviamente en la cadena, digamos, los productos se compran con IGB, pero hay que venderlos sin IGB. Entonces es como que en estas rutas informales los costos, digamos, vuelven y no se distribuyen, digamos, de manera equitativa, lo que podría tener un impacto negativo en el consumidor final. Entonces, yo creo que esto sobre todo, además son medidas que se han planteado en el corto plazo, que es importante porque obviamente van a tener un impacto, están teniendo un impacto fiscal para el país importante, pero si se hace bien puede aliviar la situación de las familias, pero como digo, mucha vigilancia y monitoreo sobre eso. Ojalá que veamos que efectivamente se refleja en el precio al consumidor las medidas fiscales que se han tomado. Usted nos ha recordado que el Perú importa solo, si cabe decir, 30% de los alimentos que consume, pero 90% de los fertilizantes que se usan para fecundar nuestras tierras. Y al mismo tiempo nos hace saber que el cálculo de la FAO es que los alimentos puedan subir en 22% solamente como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué medidas se han tomado en otros países que sean eficaces para paliar las dificultades de acceder a los fertilizantes que Rusia importa? ¿En qué otros países se ha hallado una solución? Porque acá usted sabe que hemos buscado recordar el guano del siglo XIX y la uria boliviana, pero no queda nada seguro de que sean soluciones para más del 1.000.000 de hectáreas que tenemos que fertilizar. Sí, a ver, yo creo que no hay ninguna, en este momento hay algunas soluciones temporales, ninguna de ellas desafortunadamente duradera. Por ejemplo, en el contexto internacional, la India está de alguna manera con sus exportaciones de insumos, está paliando un poco el efecto el impacto de esta disrupción tan grande de los nutrientes que son exportados desde la Federación Rusa. Por ejemplo, el gobierno ha estado en estos días gestionando con el gobierno de Bolivia importación de urea, pero digamos esto no se puede mantener en el largo plazo porque la capacidad de estos países tampoco es tan extensa, y también obviamente en estos contextos siempre van a estar las tendencias a quienes tienen mayor acceso a los insumos, pues tienden a sobreestoquearse de insumos, si es correcto el
la expresión, ¿no? Entonces, ahí también va a haber mucha desigualdad, entonces, entre quienes tienen acceso, no tienen acceso, seguramente se acumularán stocks de fertilizantes en manos de algunos países o en manos de algunos niveles de productores, y quedan, como siempre, los agricultores familiares muy desprovistos de protección. Ahora, igual yo creo que el mundo, pero obviamente esto es un planteamiento ya para el largo plazo y es lo que los expertos han llamado la transición agroecológica, y es que va a ser fundamental que la forma como se produce hoy en día los alimentos pues va a tener que desgradualizar el uso de estos insumos agrícolas químicos, ¿no? Y es probablemente a lo que el Perú deba apuntar en un futuro. Agradecemos mucho a Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, quien pone en relevancia cuánto es que y cómo es que está golpeando esta crisis mundial en las personas más vulnerables en nuestro país. No la veíamos muy convencida tampoco sobre este impacto que tendrá en la economía familiar la exoneración del IGB a productos de la canasta básica, pero ya hablando del tema económico, hablaremos con Juan José Martans, director del PAD de la Universidad de Piura. Él también ha sido superintendente de la SB.